Hola comunidad joyera, mi nombre es Damián Rohrbach, soy diseñador de joyas y maestro joyero de la Escuela de Joyería CADJ en la Ciudad de México. Bienvenidos a este cuarto video de formación para Blender. Como pueden ver en este video vamos a crear aretes garigoleados desde la nada hasta el render. Y antes de empezar, les recuerdo que en el video 2 expliqué cómo crear las gemas. Lo que explico en el video 2 es válido para crear todo tipo de piedra, de gema facetada. Entonces, si no tienen ya el corte marquís, que es la forma en almendra, la van a necesitar, ya que lo primero es importar el objeto o el STL de la gema corte marquís. Ok, si no tienen piedras, no se preocupen, pueden de todas formas crear diseños muy buenos, muy interesantes sin usar piedras facetadas. Bueno, empecemos. Vamos a crear una curva de Bézier en la vista frontal. Hacemos alinear a la vista y con la tecla tabulación vamos al modo Edit. En el modo Edit podemos manipular los puntos, mover las palancas. Con el botón izquierdo y la tecla control podemos agregar puntos. Aquí voy al menú a quitar la vista de las normales. En nuestro caso presente molestan la vista más que otra cosa. Bueno, y entonces seguimos dibujando un garigol, algo curveado. Lo más difícil suele ser la terminación, el pequeño espiral. Hay que practicar un poco ahí para obtener algo que se desvanezca de manera bien progresiva, que no haya como esquinas. Hay que evitar ese fenómeno. Entonces eso depende de justamente nuestra habilidad para suavizar los caminos. Listo, nos salimos del modo edit con la tecla tabulación de nuevo. Vamos al modo object y vamos al menú. Vamos a importar un STL, en este caso justamente la piedra facetada forma de almendra, el corte marquís. Ok, aquí, y la voy a posicionar, la voy a escalar para tenerla de base para el diseño, para los grosores, para la colocación de los elementos. Muchas veces si vamos a querer traer la piedra como referencia para justamente las proporciones, la composición del diseño. Bueno, paso la piedra a la vista, la voy a girar, la paso a la vista frontal justamente, que esté orientada igual que nuestro garigol. Y a la piedra le voy a dar un tamaño exacto de 4 en Y, 2 en X y proporcionado en Z va a quedar de 1.2 de alto. Bueno, aquí voy a seguir corrigiendo mi curva, ya que bueno, es parte principal de este diseño. Bueno, entonces ahora vengo a posicionar la curva en función de la piedra, la voy a retocar un poco en función del eje y ya del borde de la piedra. Voy a querer que toque ligeramente el bisel de la piedra, es decir, que no directamente la piedra. Pues bueno, el bisel, para los que no saben, es simplemente una montadura que es una cintura de metal que sirve a detener la piedra. Y bueno, aquí agregando todavía más puntos para tener más espiral, le va a dar mucho más vista al diseño. Entonces bueno, son unos minutos de retoques detallados, pero necesarios. Ok, ahora nos vamos a salir del modo edit. Vamos a crear un círculo de Bézier y lo vamos a alinear a la vista. Vamos a darle un tamaño
reducido a 0.3, eso nos da 6 décimas de grosor, ahí es bastante todavía. Y bueno, les recuerdo, para aplicarlo como bisel a esa curva, vamos a la pestaña curva, a seleccionar el chupón para Bevel Object y seleccionamos lo que queremos que camine sobre esa curva, en este caso el círculo. Entonces ya aparece el resultado sólido. Y ahora, bueno, voy a trabajar el desvanecido. En Blender se llama el Taper Object y lo vamos a utilizar para desvanecer ese garigol de manera mucho más interesante. Y bueno, aquí no olviden activar la pestaña de rellenar las terminales. Ok, vamos a crear una nueva curva de Bézier al tanteo en la vista frontal. Algo muy simple así al principio. Entonces entro y salgo del modo Edit. Y entonces lo aplico de Taper Object, igual con el chupón o en la lista. Estamos en la pestaña de la curva. Entonces, con la curva seleccionada, vamos a Taper Object y seleccionamos nuestra curva. La ventaja ahora es que en vivo, justamente la actualización del Taper, el Taper va a indicar el desvanecido. Donde está bajo está delgado. Donde sube la curva, donde se hace panzona, se hace más grueso. Entonces es una indicación relativa para que Blender aplique esa curva de compresión, se puede llamar también. Entonces aquí elaborando para que tenga un grosor bastante constante en el cuerpo y hay una caída repentina al final y bueno, una subida repentina al principio, para obtener que al inicio y a la terminación se suavice hasta hacerse realmente delgado, porque queremos un diseño así. Entonces bueno, lo voy a estar adaptando también sobre varios minutos, porque para lograrlo hay que probar, hay que buscar y no se va a obtener de manera automática. Pero bueno, en este caso es algo que justamente nos interesa mucho en Blender. Todo ese potencial gracias a toda la libertad que tenemos de manipular las funciones a nuestro gusto. Entonces, claro, cuesta un poco más de trabajo a veces buscar el resultado deseado, pero bueno, ya con algo de práctica van a ver que realmente podemos diseñar de manera muy eficiente en Blender. Ok, ahora también vamos a pasar arriba en la lista donde dice 2D y 3D. Bueno, ahí siempre estamos en 3D en nuestro caso. No olviden aumentar la resolución estándar, está en 12. Aquí la pasé a 60. Y entonces después se pueden ver más detalles sobre los grosores de la curva. Aquí, por ejemplo, estoy corrigiendo como un efecto de lonja y se hace un doblez o varios dobleces que no, o sea, nada estéticos. Entonces, para ganar contra ese fenómeno, hay que ver si no hay demasiados puntos o faltan puntos a veces. Quiere decir que simplemente el perfil que indicamos de bevel para esa curva no tiene espacio para dar la curva, ¿no? Entonces se cierra demasiado pronto y se aplasta, se hace un doblez realmente feo. Entonces es lo que estoy corrigiendo ahorita. La ventaja, una vez que ya tenemos el perfil aplicado, la modificación de la curva se hace en directo y eso nos permite diseñar con mucha precisión para obtener el resultado el más estético posible. Ok, aquí ya estoy acabando de corregir esto. Entonces ahora vamos a salir del modo de edit y vamos a salvar el archivo y vamos a hacer un zoom hacia atrás para tener una vista completa. Ahora vamos a hacer una operación importante con la tecla Control A. Vamos a resetear la locación, la escala y la rotación del elemento.
Y enseguida vamos a ir a los modificadores, al modificador mirror, espejo, y vamos a activar en Y y en Z. Y nos va a indicar un mensaje un poco molesto que no puede aplicar el modificador a una curva. Entonces, bueno, aquí hay un modo muy sencillo para contornear eso. Hacemos Shift D para hacer un duplicado de nuestro elemento. Escondemos el original, quitamos el ojito, la flechita y la camarita para que no se pueda seleccionar ni renderizar ni nada. Y hacemos Alt C sobre la copia bien seleccionada. Le ponemos un nombre claro, aquí Garigoles. Y entonces hacemos ya, al transformarlo en Mesh, se integra el modificador, el resultado del espejo ya queda fijo, ya queda calculado, ¿no? Listo. Bueno, vamos a crear una nueva decoración. Entonces, a la curva de Bézier, si quiero, desde un inicio le puedo aplicar el espejo. ¿Eso a qué sirve? Sirve a crear curvas simétricas desde el modo Edit. Entonces, en el modo Object vamos a modificadores, agregamos el modificador de espejo, Mirror, y activamos los ejes necesarios. Para obtener un buen resultado, usamos, por ejemplo, en este caso, la piedra en el Mirror Object. Seleccionamos nuestra piedra, ya que ese es el elemento central, entonces Blender lo va a utilizar para hacer el espejo a partir de ese objeto, y como ya está bien centrado, el espejo se va a hacer simétrico conforme a los ejes. Ok, al trazar la curva con simetría activada, nada más tengan cuidado que las palancas no se pasen del otro lado del eje, porque ya no las podrán manipular. Un detallito. Ok, le cambiamos el nombre a la curva, que sea un nombre fácil de identificar. Ahora, es una curva. Para aplicar el espejo, hacemos Alt C para pasarla a Mesh. Ya se aplicó el modificador y hacemos marcha atrás de nuevo, o sea, perdón, no marcha atrás, es decir, más bien repetimos Alt C, pero esta vez vamos de Mesh a curva para poder indicar un biselado esa curva. Si se quedan en Mesh, no van a poder hacer esa operación que estamos haciendo ahorita. Entonces teníamos una curva, le dimos el modificador espejo, la manipulamos, la diseñamos y la curva la pasamos a Mesh para aplicar el efecto del modificador. Y de nuevo hacemos Alt C para que el Mesh se regrese a curva. Ahí seleccionando la opción adecuada, ¿no? Y entonces es una curva ya completa, ¿no? De hecho ya con la simetría perfecta, porque así la creamos. Pero hay que aplicar ese pequeño truco de curva a Mesh y de Mesh a curva de regreso para aplicar el modificador y poder darle un biselado, un grosor, para justamente darle cuerpo a ese bisel. Ahí no confundan, porque hablamos de bevel. De hecho, en inglés bevel y bisel es igual para las piedras, en español también. Nada más que la palabra bisel en español para darle un grosor a una curva no es una palabra tan frecuente, pero bueno, es la traducción, digamos, literal de bevel al español, queda en bisel, ¿no? Entonces así lo voy a explicar, pero no confundan cuando estamos haciendo un bisel para una piedra y la función bisel, por ejemplo, adentro de la curva, ¿no? Bueno, aquí estoy en modo Edit, hice una nueva curva de Bézier y estoy trazando una forma que justamente una forma nueva. El primer bisel que le di a la forma de la piedra para la piedra es el mismo círculo, el mismo redondo, pero lo que fui a hacer ahorita es trazar ese nuevo perfil y pueden ver que ya está cobrando una forma mucho más adecuada, nada más que ahí está volteado, pero eso no es mayor problema. Por la orientación de la curva inicial y también la del perfil se puede voltear un poco todo, pero bueno, nada más hago una rotación de 180 grados, pongo en posición, pongo a la escala adecuada para obtener justamente la cintura de la piedra, que se llama un bisel. Entonces la vamos a adaptar en tamaño, en altura,
el metal sí tiene que atrapar la piedra de alguna manera, ¿no? No debe únicamente tocar la piedra porque, bueno, como buenos joyeros obviamente jamás vamos a pegar nuestras piedras. Eso sería en joyería de fantasía, de accesorios de moda, ¿no? Con ciertos componentes se pegan, pero bueno, en joyería es el mismo metal que tiene que detener y proteger a las piedras. Ok, entonces justamente ahorita con la tecla S voy a, o bueno, directamente desde los números, ahí utilicen el método que prefieran. Voy a trabajar este elemento de bisel para la piedra en proporción, en altura. También porque, por ejemplo, de atrás, no olviden ir a ver por detrás. No queremos que la punta de la piedra rebase demasiado. Bueno, actualmente estamos diseñando aretes, entonces la piedra sí puede rebasar ligeramente. Aquí, por ejemplo, voy a aplastar un poco más la piedra, puedo cambiar esa proporción porque al momento de comprar gemas podemos encontrar unas más planas que otras, entonces también en 3D se puede adaptar en función del diseño, ¿no? Entonces ahí rebasa la punta ligeramente, en caso de los aretes hay espacio, no hay problema ergonómico con eso. Si fuese un dije sería otro problema. Ahora voy a trabajar un poco más la forma del cuerpo del bisel, entonces es nuestra curva en 2D. Voy al modo edit y la voy a retocar, lo voy a hacer más alto. También le voy a dar una pequeña decoración intermedia y voy a, entonces, por ejemplo, con la tecla W en modo edit podemos subdividir entre dos puntos seleccionados. Usamos la tecla W, aparece una lista de opciones. Usamos subdivide, subdividir, obviamente, y eso permite agregar puntos para agregar detalles a cualquier curva en cualquier momento. Entonces, justamente ahora estoy haciendo ese pequeño detalle para dar más vista al perfil. Lo hago hacia afuera. Este elemento que estoy haciendo es únicamente decorativo para no tener un bisel tan sencillo, tan plano, para darle más vista, ¿no? De hecho, en este caso incluso yo lo hago porque quiero que haya un poco de metal que cargue más a los garigoles. Ya quedó listo y vamos a continuar con una nueva decoración. Hago una nueva curva de Bézier y más adelante también voy a trabajar con el espejo, pero a nivel horizontal únicamente. Ok, vamos al modificador espejo, activamos X, Y, activamos el merge, siempre está activado, y el clipping. El clipping sirve a que se hagan automáticamente los recortes y se integre la curva a ella misma, pero como ya comenté, tengan cuidado con las palancas. Ok, ya de una vez voy a dar el grosor, voy a dar el mismo círculo y voy a dar un nuevo desvanecido. Entonces la curva que usamos de desvanecido la voy a duplicar con Shift D y la voy a aplicar al nuevo elemento. La voy a mantener igual al principio, pero ya la voy a aplicar. Aplico el bisel, aplico el desvanecido. Entonces así ya puedo trabajar el desvanecido justamente en vivo. Y después de nuevo si quiero trabajar el camino de la curva, ¿no? Entonces es a veces más cómodo dar el desvanecido ya con el grosor, con el perfil ya aplicado para trabajar todo eso en modo edit, tanto de la curva de compresión como de la curva que genera el diseño, ¿no? Entonces aquí voy a trabajar los puntos para cerrar la pieza completa. Voy a hacer un tipo de corazón aquí con ligeros desvanecidos. Aquí ya está quedando. Lo único que voy a cuidar es el desvanecido en las puntas para que cierre completamente el diseño y no quedemos con unos hoyos. Ok, aquí ya está quedando muy bien. Bueno, entonces voy a seguir trabajando la curva. Voy a agregar unos puntos. Aquí voy a también girar las palancas para
que las terminaciones sean frente a frente y suavizar correctamente el diseño. Aquí el video pues en tiempo real, no me tardo demasiado, pueden ver, trato que los tiempos de los videos sean realistas justamente para que lo puedan aplicar y que sea interesante seguir, ¿no? Obviamente realizar los diseños, probar las herramientas que indico, ¿no? El proceso que estoy indicando. Ok, listo, ahorita ya vamos a poner en posición el diseño, lo voy a achicar ligeramente. No olviden la función control A para resetear la posición central. Va a centrar el pivot al elemento. Y entonces aquí ya puse en posición, cambié ligeramente la escala, perdón, algo un poco más pequeño. Bueno, ahora vamos a crear aritos. Entonces vamos a los objetos, vamos a crear un torus. El Adona, eso sirve a hacer aros, básicamente en joyería. Entonces ya indiquen un grosor, estamos a 0.3 de diámetro, que nos da 6 décimas, que es muy decente para esto. Y bueno, lo ponemos en posición, después control D para hacer una copia, para llevarla abajo. Ya quedó de cada lado. Entonces arriba va a ir el gancho para los aretes y abajo va a ir otro elemento con otra piedra para hacer unos aretes bastante largos, pero es un diseño muy ligero, ¿no? Entonces puedo poner bastantes elementos. Ok, ahora vamos a crear una UV Sphere, una esfera UV. La vamos a pasar a 1 milímetro, la vamos a poner en posición. Después con la tecla S la vamos a escalar para completar este espacio. Ese vacío aquí no me gustó, sobre todo por razones ergonómicas. Se podría atorar algo ahí, sería un desastre este diseño. Entonces hacemos una esfera, voy al modificador de espejo también, funciona con cualquier objeto. Y también tomo la piedra como elemento central para que se distribuyan las esferas bien. No olviden suavizar en el modo Object, en Tools, en herramientas hay una función de Shading Smooth. Eso permite suavizar cualquier cosa. Ok, entonces, bueno, aquí terminando de poner en posición la esfera, ya quedó completada, ya puedo aplicar el modificador. Tengan cuidado con eso, cuando lo hagan aplicar ya no hay marcha atrás, ¿ok? En Blender no vamos a tener un historial completo, hay un historial parcial que platicaremos en otros casos, pero tengan cuidado de cuando queda aplicado, ya quedó aplicado, ¿no? Entonces, por eso yo hago copias de los originales, por ejemplo, o guardo varios archivos, ¿no? Entonces, que un elemento tiene el modificador, se duplica, se esconde el original y se trabaja sobre las copias, porque así no hay problema. Si algo no quedó bien, me regreso al original y borro el resultado que no quedó bien y reparto desde el original. Ok, bueno, aquí trazando ya una nueva curva de Bézier, vamos al modo Edit con la tecla tabulación y vamos a trazar esa curva para hacer la parte inferior, que es otro elemento que se va a engarzar en el pequeño anillito que hicimos en la parte baja del elemento superior. Se va a engarzar ahí con otro arito. Entonces aquí dibujando y corrigiendo la curva siempre con mucho detalle. Y bueno, pues la ventaja es que podemos trazar y después seguir editando. Entonces a esa curva, también en la pestaña curva, justamente que en la parte derecha, no olviden aumentar la resolución a 60, por ejemplo. Vamos a biselar con el mismo círculo inicial y vamos a desvanecer con la misma curva de compresión que dibujamos al principio para tener un desvanecido. Aquí probando varias, la segunda curva de compresión. Pero bueno, viendo, finalmente me voy a decidir por crear una tercera curva de compresión, especialmente para ese elemento. Entonces vamos a duplicar una curva de compresión, Shift D. Vamos a mover la curva un poco más cerca de nuestra pantalla para visualizar tanto el elemento que estamos diseñando como la curva de compresión, el tapper. Ok, y entonces bueno, ahí voy a trabajar la curva. Entonces, lo interesante es que Blender nos actualiza inmediatamente el resultado.
y bueno, pues quiero partes más delgadas y conservar partes más gruesas para tener desvanecidos que suelen dar mejores diseños, diseños más finos, más interesantes, más atractivos que diseños con un alambre de un grosor constante, ¿no? Entonces, por eso se hace todo ese trabajo detallado para obtener un diseño de una calidad superior. Ok, entonces voy a seguir detallando la curva justamente para no tener esquinas. Entonces a veces es cosa de las palancas, a veces es por falta de puntos, a veces es por exceso de puntos que se pueden como tronar un poco las curvas. Entonces no se hace tan sencillamente, hay que trabajarle ahí para que la curva sea bien suave. Es mejor en joyería este tipo de curvas porque justamente si van a imprimir en 3D, la ventaja de tener curvas bien limpias es que después de la impresión, después de la fundición, pueden directamente hacer molde porque ya no hay nada que retocar, ¿no? Que es la meta, la mejor meta del diseño 3D es no tener que meter absolutamente nada de mano de obra en el prototipo, obviamente, ¿no? Entonces, por eso también yo en mis videos enseño a trabajar de esa manera que es la manera profesional que les va a servir en sus empresas y es la adecuada, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el espejo. Voy a escoger ahí el pequeño arito como objeto de espejo, que es la simetría vertical, ¿no? Central. Y aquí igual voy a ajustar la punta para que la terminación sea bien suave, la unión en medio sea bien suave. Aquí haciendo este trabajito para que la punta quede lo más suave posible. Aquí creo que ya se logró. Entonces, como siempre, no se puede aplicar el modificador a la curva. Entonces, bueno, le ponemos un nombre eficiente, digamos, fácil de reconocer, ¿no? Una buena descripción en el nombre. Hacemos una copia, escondemos el original, pasamos a Mesh y regresamos a veces si necesario a curva. En este caso se va a quedar como Mesh. Y bueno, aquí ya podemos avanzar. Ok, voy a traer una copia de la piedra, entonces selecciono el bisel y la piedra, luego con Shift D hacemos un duplicado y ya puedo mover, ahí tengo que poner los elementos en posición, ¿no? Tanto el nuevo garigol como la nueva piedra. Y también quiero achicar los elementos. Entonces, vean eso, aquí puedo tener problemas para escalar dos objetos juntos porque tienen escalas diferentes, entonces la proporcionalidad no es la misma, la proporción no es la misma, entonces para hacerlo usen las teclas control G para agrupar y entonces poder hacer el trabajo de escala proporcionada igualmente a los dos objetos juntos, ¿no? Ahí tenemos el grupo, por eso ya aparece en verde y nos permite manipularlos de manera correcta, tanto en escala como en posición, ¿no? Bueno, aquí ya quedó en posición, entonces voy a seguir, vamos a crear una esfera. De nuevo, igual que en la parte superior, voy a seguir con elementos decorativos usando esferas. Entonces las voy a ir poniendo en posición, las voy a copiar, a veces voy a usar el espejo y justamente voy a ir ajustando el diseño. También voy a ver si la posición de la piedra se puede mejorar, tanto en altura como en posición general. Entonces aquí voy a seguir probando. Recuerden que para hacer buenos diseños es importante probar varias composiciones de los diseños, tanto en piedras, elementos decorativos, sus curvas, siempre las pueden afinar, las pueden ajustar. Entonces bueno, ahí Shift D para hacer una copia de la esfera y voy a activar el espejo, también me permite ver el resultado en vivo. Voy a utilizar la esfera central como referencia del espejo para tener esa simetría vertical, como siempre en este diseño. Y aquí de nuevo Shift D y voy a hacer una esfera más grande ahí, centrada. Entonces aquí afinando los detalles. A continuación voy a agregar unas esferas todavía en la parte interior de las curvas.
así. También voy a activar el espejo de una vez. Ok, entonces en modificadores es la pestaña de la llave inglesa. Muy bueno icono ahí para identificar los modificadores y seleccionen Mirror en la lista de modificadores. Ok, entonces aquí puedo poner en posición, poner escala en función de lo que necesito para que no se lleve demasiado el alambre. Y bueno, ahorita nos falta hacer una copia del torus, entonces Shift D y lo voy a girar en el otro plano para que el elemento se engarce ahí y ya estar completando el diseño. Ok, listo, ahora vamos a hacer una nueva curva de Bézier en el plano transversal porque queremos crear el gancho para el arete, sobre todo para el render, porque ese tipo de piezas pues se fabrican a mano, se compran con el proveedor, pero para hacer el render de manera completa vamos a necesitar este componente modelado en 3D. Es una curva de Bézier y en el modo Edit con la tecla tabulación entramos. Les recuerdo que a partir de un punto con el botón izquierdo y la tecla Control se van agregando puntos a continuación del punto seleccionado y así se van creando curvas en Blender. Bueno, entonces aquí voy a estar unos instantes afinando esa curva para que tenga una proporción correcta, una forma correcta. Donde empieza, para no tener que hacer varias piezas o varias curvas, simplemente podemos hacer que se cierre sobre el mismo, no hay mayor problema. Al momento de darle el grosor y el desvanecido a esta curva, vamos a obtener un excelente resultado. Bueno, entonces vamos a la pestaña curva, le damos el bisel con el mismo círculo que usamos para todo el diseño, sale muy grueso, pero usamos la curva de compresión, la segunda, por ejemplo, y vemos que ya obtenemos un excelente resultado. No hay nada nuevo que diseñar y lo centramos, lo ponemos en posición y ya vemos que de manera muy rápida ya va quedando el gancho. Aquí veo que falta un detallito, voy a mover esos puntos para cerrar bien y que quede bien el círculo, pero el gancho ya quedó muy bien diseñado, ya quedó perfecto para completar el diseño. Bueno, ahora vamos a empezar con los materiales, ya quedó completo el diseño, vamos a hacer oro, entonces a la pestaña material hacemos nuevo, hacemos plus, le ponemos el nombre de oro. En Diffuse seleccionamos el color, entonces es un tipo de ocre amarillo claro. Ponemos intensidad a 1, la especularidad a 1, a 200 de fuerza. Activamos el espejo a 900, o sea, 90% o 0.9, pues, y el color ligeramente amarillo, ¿no? Ok, aquí hacemos una prueba de render y bueno, no es muy bueno el resultado, pues obviamente necesitamos una cúpula de reflejos. Entonces, antes de trabajar los reflejos, voy a distribuir el material de oro a toda la pieza es de oro amarillo en este caso, y después vamos a trabajar los reflejos, los materiales, la cámara, la iluminación, todo lo necesario para nuestro render. Entonces, bueno, sigo aplicando el material oro a cada uno. Entonces, para hacerlo en la lista, no den clic en nuevo. En la pestaña izquierda está la lista de materiales ya creados. ¿Ok? Muy sencillo. En la pequeña pestaña al lado le dan clic y aparece la lista. Bueno, ahora vamos a mover la cámara, vamos a seleccionar un punto de vista, vamos a girar, vamos a buscar desde donde queremos la vista. También voy a, en la primera pestaña, la resolución, la voy a hacer vertical, es decir, más alto que ancho en este caso. Ok, ya quedó aquí la prueba de render y vemos que faltan reflejos. Entonces, bueno, aquí aparece el texto para recordarles cómo se va a traer una imagen para hacer una cúpula de reflejos en Blender. Entonces también la voy a explicar paso a paso.
Entonces, para hacer la cúpula de reflejo, vamos a la pestaña Texturas, no materiales, Texturas es la que sigue. En la segunda pestaña seleccionamos el pequeño icono del mundo, eso significa el entorno. Entonces al entorno le vamos a cargar una imagen. Entonces vamos a ir a buscar nuestra imagen, la que quieran. Lo importante es que tenga contrastes desde los negros hasta los blancos, ¿no? No nada más un solo color, ¿no? Y bueno, ya así se carga la imagen de textura, ¿no? Ok, ahora voy a hacer el material de las piedras. Quiero peridoto. El peridoto es olivino, entonces es un tipo de verde olivo. Y sobre todo voy a activar la transparencia con el Ray Trace porque ahí puedo dar el índice de refracción. Lo importante es, bueno, buscar un índice realista. Busquen en tablas en internet, índice de refracción de la piedra que quieran crear. Y bueno, no olviden que también para que se quite el fondo, ahí hago una pequeña operación en la pestaña de entorno. Hago que el fondo, el reflejo, el fondo sea el alfa activado, es decir, la transparencia activada. Es decir, que el fondo ya va a desaparecer, pero sí va a aparecer en los reflejos. ¿Ok? Porque ahora lo que voy a hacer es crear una curva de Bézier. Vamos a hacer un plano, nada más que curvo. Un plano curvo. No, quería decir un fondo a partir de una curva. Eso va a permitir recibir las sombras para dar más dramatismo a nuestro render, porque si no vemos sombras le falta profundidad. Entonces, bueno, aquí es el resultado con la fuente de luz original, ni siquiera porque ven que el set original de Blender trae la cámara, el cubo y una luz. Entonces voy a después mover lámparas, crear nuevas lámparas. Ahora voy a hacer una turmalina rosa. Entonces se puede copiar un material en la pestaña materiales. A la derecha hay un pequeño plus. No en la lista, en la segunda línea. Ese plus duplica el material. Y pues básicamente voy a cambiar el color nada más a rosa. Para que las piedras se vean bien en los renders, lo importante es que la profundidad del trazado de rayos, el Ray Trace, con el índice de refracción, la profundidad sea alta. Es decir, que normalmente hay 1 o 2, pero si lo pasan a 6 o a 8, se va a hacer mucho más refracción. Claro, toma bastante más tiempo de cálculo, pero en este caso es lo requerido, es lo más eficiente en cuestión de realismo, es poner mucha profundidad a la refracción, ¿no? Bueno, ahora que están los materiales y hasta el fondo, voy a duplicar todo el arete aquí para tener el par completo en el render, no un solo arete. Y bueno, voy a seguir moviendo la cámara, detallando un poco las texturas, los fondos y sobre todo la iluminación, ¿no? Entonces, ahorita en el set de render ya estamos bastante bien. Hay sombras bastante bien colocadas que dan mucho más profundidad a nuestra imagen. Ya está el oro que luce muy bien. Las piedras todavía les falta un poco, pero porque falta iluminación y otras fuentes de luz, ¿no? Entonces voy a crear varias fuentes de luz. Les voy a cambiar la potencia. Entonces la luz, cuando está seleccionada la fuente de luz, hay una pestaña exclusiva para una fuente de luz. Entonces podemos aumentar la energía de esa fuente de luz y hasta qué distancia ilumina, ¿no? Entonces, en la pestaña de lámpara podemos escoger también la distancia de la eficiencia de la lámpara. Y entonces más se aleja, más se desvanece. Entonces si ponen poca distancia, la lámpara no va a tener ningún efecto sobre su escena, sobre su entorno, ¿no? Entonces aquí vemos que ya la lámpara está produciendo el efecto deseado. Esas facetas blancas en las piedras para darles toda esa presencia y no nada más transparencia de un color ligero así verdoso nada más. Entonces aquí acabando de terminar las fuentes de luz, yo voy a acabar con 3 fuentes diferentes y
aquí ya obteniendo el render como en la portada de este video. Entonces ya hemos completado nuestra tarea. Espero hayan disfrutado mucho este video. Ya pueden ver que con Blender vamos a crear joyas también muy interesantes. Y como inducción al mundo 3D, al mundo de las joyas en 3D, es excelente el programa. Por eso ya desde este año en mis aulas aquí en la Escuela de Joyería CADJ en la Ciudad de México, decidí colaborar con Blender. Y bueno, obviamente seguimos todo el labor con 3Design también. Pero obviamente es otro nivel de creación para otro tipo de joyeros o de empresas. Pero recuerden que si quieren ser competitivos y muy productivos, pues claro, van a tener que invertir en un software del medio joyero para joyeros como 3Design, ¿no? Entonces, Blender nos permite aprender y también producir muchísima joyería muy interesante, pero claro que son otros niveles, otros métodos de trabajo, pero bueno, estoy brindando eso a toda la comunidad, a toda mi escuela también. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede invertir de la misma manera en su formación o en su empresa joyera. Entonces, por eso esa bienvenida a Blender. Entonces, bueno, búsquenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn. En internet es escuela de joyería cadj.com y suscríbanse al canal. Muchas gracias a todos. Ya son más de 600 suscriptores. Espero muy pronto rebasar los miles de suscriptores. Gracias, saludos.